¿Y si las palabras que creímos conocer durante 2000 años ocultaran una frecuencia de inclusión que el tiempo intentó borrar? Existe un lenguaje que trasciende los géneros y las etiquetas, una forma de comunicación que Jesús de Nazaret utilizó para romper las barreras de su época y que hoy resuena con una fuerza asombrosa. No se trata solo de gramática, sino de una tecnología del espíritu diseñada para que nadie se sintiera fuera del círculo de la luz divina. Para entender este secreto, debemos sumergirnos en el contexto del arameo y el hebreo antiguo, lenguas donde las palabras no son solo etiquetas, sino recipientes de energía vibrante. En aquel entonces, la estructura social era rígidamente binaria, pero los relatos más profundos sugieren que el maestro hablaba desde un lugar donde lo masculino y lo femenino se fundían en una unidad sagrada. Cuando observamos sus interacciones con aquellos que la sociedad llamaba amigues, notamos un patrón de cercanía que desafiaba todas las leyes de su tiempo. Él no veía hombres o mujeres como categorías separadas por muros de privilegios. Él veía chispas de conciencia que buscaban el camino de regreso a la fuente original. Esta lectura, que se perdió con las traducciones posteriores, es la llave para entender una espiritualidad que hoy llamaríamos inclusiva, pero que en esencia es simplemente amor en su estado más puro y expansivo. Las parábolas, por ejemplo, no eran solo cuentos morales, sino ejercicios de expansión mental para las masas. Al referirse a la humanidad, a menudo utilizaba términos que englobaban la totalidad del ser, recordándonos que en el espíritu no existe la distinción que el ego tanto se esfuerza por mantener. Imagina caminar por las tierras de Galilea y escuchar una voz que no te juzga por tu posición o tu identidad, sino que te invita a ser parte de una comunidad donde la única lengua permitida es la compasión absoluta. Este es el puente que conecta el pasado ancestral con nuestra necesidad actual de pertenencia. La inclusión no es una moda moderna, es un eco de una verdad antigua que fue silenciada para mantener estructuras de poder que Jesús mismo se encargó de cuestionar desde la raíz de su palabra y su ejemplo cotidiano. Su mensaje, radicalmente centrado en el amor incondicional y la aceptación de todos, independientemente de su origen, género o posición social, desafió abiertamente la jerarquía establecida. Al usar un lenguaje y practicar una apertura social que hoy catalogaríamos como inclusivos, Jesús demostró que la verdadera espiritualidad reside en la conexión humana y el respeto mutuo, no en la rigidez de las normas. Esta visión profunda y transformadora es la que se intentó borrar o tergiversar a lo largo de los siglos. Reconocer este aspecto de su enseñanza es vital para recuperar la esencia de una fe que abraza a la humanidad en su total diversidad, reflejando que la comunión es el centro de la experiencia divina. Al analizar los fragmentos de textos menos conocidos, encontramos que sus seguidores no eran solo los 12 apóstoles que la historia tradicional resalta con tanto énfasis. Había un grupo vasto y diverso, personas que no encajaban en los moldes de la época, seres que hoy consideraríamos parte de una diversidad vibrante y necesaria. Estas personas no eran seguidoras de segunda clase, eran amigues íntimos, confidentes que entendían que el reino de los cielos es, ante todo, un espacio de integración absoluta de todas las formas de vida. La verdadera promesa del mensaje original era la disolución total de las etiquetas que nos separan en bandos opuestos. Lo que hoy estamos rescatando de las sombras es esa capacidad de comunicarnos desde el centro del corazón, utilizando un lenguaje que valide la existencia de cada individuo sin excepción alguna. Estamos ante la recuperación de una frecuencia sagrada que promete respuestas claras sobre cómo debemos relacionarnos en este nuevo tiempo de despertar consciente y unidad universal. La verdadera profundidad de este mensaje inclusivo se revela cuando examinamos la relación de Jesús con la figura de la sabiduría, conocida en los textos antiguos como Sofía. Esta energía, que no es hombre ni mujer pero lo contiene todo, era la base de su enseñanza más íntima y espiritual. El secreto que se ha silenciado es que el lenguaje del maestro buscaba sintonizar a sus oyentes con esa sabiduría ancestral que precede a cualquier división social o biológica impuesta por el hombre. En sus discursos, el maestro utilizaba giros lingüísticos que invitaban a la audiencia a verse reflejada en la totalidad del cosmos, no en la fragmentación de los roles tradicionales. Al hablar de sus amigues, utilizaba una frecuencia de igualdad absoluta que ponía en jaque la autoridad de los jerarcas que basaban su poder en la exclusión de lo diferente y lo desconocido. En la matriz original de la espiritualidad nazarena, la inclusión era el motor de la transformación de la conciencia colectiva.
Si observamos con detenimiento el Evangelio de Felipe o los fragmentos recuperados de Nag Hammadi, descubrimos un trato de paridad que la historia oficial intentó opacar durante siglos por conveniencia política. Jesús no pedía que las personas cambiaran su esencia o su identidad para ser aceptadas en el círculo de la luz divina. Pedía que abrieran su mente para reconocer la divinidad que habita en cada ser vivo por igual. Este es el lenguaje inclusivo original, aquel que reconoce que cada existencia es un templo sagrado en sí mismo. Los números de seguidores no se contaban por género ni por estatus, sino por la vibración y la calidad de su presencia en el ahora. Cero discriminación era la regla de oro en el círculo íntimo del Maestro, un detalle que hoy resulta revolucionario al darnos cuenta de que la religión institucionalizada hizo exactamente lo contrario para mantener el control sobre las masas. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta al video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. Es fascinante notar cómo la puntuación de su vida terrenal fue marcada por encuentros constantes con personas marginadas por su historia o su condición. Cada uno de estos encuentros terminaba con una validación profunda y radical de la existencia del otro, sin condiciones previas. Jesús no usaba abreviaturas para el alma humana ni simplificaba la complejidad de sus amigues para que encajaran en moldes estrechos. Para él, cada individuo representaba el nombre completo de la creación en movimiento constante. Al referirse a sus compañeros de camino, su tono era siempre relajante y profundo, diseñado específicamente para sanar las heridas del rechazo social acumulado por años. Este estilo de comunicación buscaba que la persona se sintiera vista y reconocida por primera vez en su eternidad espiritual. Lo que hoy llamamos lenguaje inclusivo es, en realidad, un intento de recuperar esa mirada que no se detenía en la superficie de las formas físicas, sino que penetraba hasta la esencia misma del ser, donde todos somos una sola energía unificada. Además, debemos considerar que el Maestro hablaba para una audiencia que estaba agotada de las leyes frías, distantes y excluyentes de su tiempo. Sus amigues encontraban en él no a un juez severo, sino a un igual que hablaba su mismo idioma de necesidad, libertad y esperanza. La fluidez de su narración permitía que incluso los misterios más complejos del universo fueran comprendidos por los corazones más sencillos. La inclusión era la tecnología espiritual que permitía que el mensaje se propagara como fuego en el trigo, sin importar el estrato o la condición del oyente. Este es el valor de calidad que hoy rescatamos de entre las sombras de la censura histórica. Se trata de entender que la palabra tiene el poder de crear dimensiones donde quepamos todos, un concepto que el Maestro dominaba a la perfección desde su sabiduría ancestral. Para comprender cómo esta lectura se perdió, debemos analizar las traducciones como un proceso de filtrado político. Cuando los textos originales pasaron del arameo al latín y luego a lenguas modernas, se aplicó una estructura mental de control. El secreto silenciado es que muchas palabras que hoy leemos en masculino eran, en su origen, términos neutros que abrazaban a toda la comunidad de amigues sin distinción. Al eliminar el lenguaje inclusivo de las escrituras, se borró la validación de miles de almas que no encajaban en el binomio tradicional, alejándolas de su derecho natural a la espiritualidad. Jesús sabía que al nombrar a alguien con respeto, activaba su centro espiritual. Su habla era dinámica y fluida, ignorando las leyes que prohibían el trato igualitario. Al utilizar un lenguaje inclusivo, enviaba una señal clara. La divinidad no tiene favoritos basados en etiquetas. Esta frecuencia de unidad permite que la realidad se doble ante la voluntad del espíritu. El dato clave que la historia ocultó es que, en sus círculos íntimos, la identidad de género no determinaba la jerarquía, sino la pureza del corazón para acceder a los misterios del reino. En los muros de las primeras comunidades cristianas encontramos representaciones de grupos de amigues que no respondían a la estructura familiar clásica. Vivían bajo la premisa de que ya no hay hombre ni mujer, una frase radical de inclusión total. El lenguaje de Jesús era la base de una nueva humanidad que nacía entonces. Esta lectura perdida fue reemplazada por una narrativa de exclusión para favorecer a los imperios. Sin embargo, la frecuencia original sigue viva, esperando que una conciencia despierta vuelva a sintonizar una comunicación que honre la diversidad infinita de la creación. La coherencia de este mensaje es peligrosa para cualquier sistema basado en la división. Al reconocer que el Maestro tenía amigues de todo el espectro humano, reclamamos nuestra pertenencia al plan divino. No hay relleno aquí.
Es información vital que cambia nuestra relación con lo sagrado. La tecnología espiritual de la palabra inclusiva es el puente hacia una dimensión superior donde las etiquetas se disuelven. Un dato revelador es que el término original para describir la unión entre sus seguidores no distinguía géneros, sugiriendo una hermandad basada en la resonancia de la conciencia y no en la forma física. El capítulo final de esta lectura silenciada es tu propia liberación. El secreto es simple. Jesús de Nazaret no levantó muros, sino un espacio de resonancia donde cada alma vibra en su nota más pura. Al recuperar el sentido original de sus amigues y su lenguaje, reclamamos una herencia de libertad que nos pertenece por derecho divino. No es una moda, es el retorno a la fuente de un mensaje que siempre fue expansivo y sanador. Esta frecuencia es la que hoy estamos llamados a encarnar. Al usar palabras que validen la existencia del otro, actuamos como los amigues de Jesús en el presente, extendiendo ese círculo de compasión que comenzó en Galilea. La coherencia entre lo que creemos y cómo nos comunicamos activa nuestra espiritualidad, recordándonos que el reino es, en esencia, un estado de conciencia inclusiva. Tú eres parte de esa diversidad sagrada que el Maestro defendió. Al reconocer este secreto, te conviertes en testimonio vivo de que el amor inclusivo es la fuerza más poderosa del universo. El velo se ha rasgado. Ahora solo queda vivir desde la unidad real, sin miedos y sin exclusiones, viendo el mundo a través del cristal de la eternidad. Si esto te ayudó a entender la profundidad del mensaje de Jesús y su lenguaje inclusivo, considera unirte a la comunidad para no perderte nuestros próximos videos. Bendiciones.